Vamos a ver ahora el tercer método para analizar el riesgo de un proyecto que vamos a ver en este curso, que se llama análisis de probabilidad. Los métodos anteriores, tanto el de punto de equilibrio como el de análisis de sensibilidad, aunque aportan información para cuantificar el riesgo del proyecto, son limitados por varias razones. Primero, es poco probable que las variables adopten un valor constante durante todo el horizonte de evaluación. Cuando nosotros hacíamos los flujos de fondos, normalmente tomábamos un valor constante para el precio para todos los años, un valor constante para las cantidades vendidas, un valor constante para el costo de la mano de obra, los insumos, etc. Mucho menos probable es que adopten un valor mínimo para una variable, o máximo, y también constante, y valores medios constantes para el resto de las variables. Eso tampoco es poco probable. Lo más probable es que cada variable adopte valores diferentes dentro de su entorno, máximo y mínimo, si es que este entorno fue bien estudiado, durante el horizonte de evaluación del proyecto. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, por ejemplo, un flujo de fondos. Si nosotros hemos dicho que el precio, nosotros teníamos un gráfico de precio, que el precio variaba entre, habíamos hecho un gráfico así, y teníamos una variación del precio en los años anteriores. Si esta es la tendencia, y a partir de aquí arranca nuestro horizonte de evaluación, es probable que el precio también siga oscilando de esta manera durante el horizonte de evaluación del proyecto. Va a ser poco probable que adopte el valor medio, poco probable que adopte constante el valor máximo o el valor mínimo, como hacíamos en el análisis de sensibilidad. Y esto ocurre simultáneamente para el precio, ocurre simultáneamente para las cantidades vendidas, ocurre simultáneamente para el costo de los insumos, para el costo de la mano de obra, y para cada una de las variables que hemos considerado en el análisis anterior o en cualquier proyecto de inversión. Lo más probable es que estos valores, que son variables, vayan adoptando valores diferentes año a año, y que lo que tal vez sea probable es que se respeten los entornos máximos y mínimos, es decir, que esté dentro de determinados entornos, lo cual puede que tampoco se respete. Pero bueno, si uno hace un análisis de este tipo, puede suponer que el entorno de variación de una variable puede estar dentro de esta zona, digamos, ¿no? También podría ocurrir esto, también podría ocurrir lo siguiente. Vamos a suponer que una determinada variable muestra una tendencia. Supongamos que acá había una tendencia horizontal del precio, pero vamos a suponer que el precio está variando de esta manera. Hay una tendencia a la alza del precio. Y aquí estamos en la fecha actual. Entonces, nosotros tenemos una tendencia de máxima, disculpen, una tendencia de mínima, y lo que podemos definir aquí es el valor probable de la tendencia, cómo va a crecer año a año, pero lo que no va a ocurrir es que el precio vaya creciendo de esta manera, sino que probablemente haya un valor por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por acá, otro por aquí. Es decir, una diferencia, un desvío con respecto a la tendencia que se vaya dando año a año. Es muy poco probable que el valor adopte un crecimiento de este tipo, sino más bien que se vaya dando una situación así como fue ocurriendo en el pasado. A ver, que haya una tendencia no significa que esta tendencia también continúe, pero bueno, es lo mejor que podemos hacer para estimar lo que puede llegar a ocurrir en el futuro próximo, que sería el horizonte de evaluación del proyecto. Entonces, esto es probablemente lo que ocurra, que las variables vayan moviéndose dentro de un entorno probable y siguiendo una determinada tendencia. Por ejemplo, nosotros podríamos tener un flujo de fondos de este tipo, que en el primer año, en vez de ser 10, el valor sea 11, se haya tomado el valor máximo para el precio. Luego, en el año 2006, en el segundo año, que adopta un valor de 9, luego un valor de 10, un valor de 10,50, un valor de 9,50, que para las ventas, bueno, en este caso se tomaron todo 4.000, pero podrían ser valores que
que se modifiquen, por ejemplo, como aquí, 5.000 en el primer año, 5.000 en el segundo, 4.000 en el tercero, 5.000, 4.000. Con respecto a la mano de obra, que vaya variando también 1.25, 1.35, 1.10, 1.10, 1.25, 2.40, 2.50, 2.60. Es decir, esto podría ocurrir. De hecho, cada una de estas variables puede ir modificando sus valores año a año dentro de un entorno razonable, que obviamente si fue bien estudiado la evolución de esa variable, bueno, se podrá definir más o menos un entorno y la probabilidad de que vayan variando esa información. Entonces, ¿qué podemos hacer en el análisis de probabilidad? En el análisis de probabilidad lo que podemos hacer es lo siguiente, para que ustedes vean qué significa el análisis de probabilidad. Si de la serie de datos disponibles de cada variable se escoge para cada una un valor al azar, se tendrá un posible escenario futuro. ¿Qué significa eso? Supongamos que nosotros tenemos, aquí teníamos, voy a volver a hacer el dibujo del precio, como lo habíamos analizado inicialmente. Teníamos valores de precio que estaban en un entorno, tengo este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, este valor, para cada año, para los años anteriores, entre un valor máximo y un valor mínimo. Y vamos a suponer que este es mi horizonte de evaluación, donde tengo varios años. Y vamos a suponer que a todos estos valores que tengo aquí, a todos los valores que tengo aquí, los coloco adentro de una bolsa, de una bolsita. A todos estos numeritos que están acá, para cada numerito coloco un papelito acá donde está el precio de cada uno de los valores que ocurrieron en los años anteriores. Y que al azar meto la mano en la bolsa y escojo uno de los papelitos. Supongamos que escojo esto y lo coloco para el primer año del horizonte de evaluación. Supongamos que dio este valor. Luego vuelvo a colocar el papelito aquí adentro y al azar escojo otro número, o otro papel, que puede ser el mismo o cualquiera, al azar, vamos a suponer que escogí este, y lo coloco en el segundo año del horizonte de evaluación. Luego vuelvo a repetir el procedimiento, coloco el papelito adentro de vuelta, sacudo todo y elijo otro valor, que podría ser este, y lo coloco para el tercer año del horizonte de evaluación. Supongamos que dio ese valor. Vamos a suponer que escojo otro y así sucesivamente hasta completar todos los valores para cada año del horizonte de evaluación. Entonces, estos son valores que hemos escogido al azar de una serie, en este caso una serie histórica de datos. Y fueron escogidos al azar, o sea que ¿puede darse este escenario? Y sí, puede darse. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra este escenario? Todavía no lo sé, pero en principio es un escenario probable porque he escogido al azar valores de una serie de datos histórica. Lo mismo podemos hacer con respecto a todas las variables y en forma simultánea. Es decir, nosotros podemos pedirle a quien nos realice el estudio de las ventas, que había dicho, por ejemplo, que las ventas, para el ejemplo que habíamos visto, el valor más probable era de 4.000, pero un valor mínimo de 2.500 y un valor máximo de 5.500. Pero ¿qué ocurre en el medio? Podemos decirle, bueno, hay que preguntarle, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad realmente que estima quien hizo el estudio de mercado de que se vendan 4.000 unidades? Bueno, vamos a suponer que existe un 30% de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 2.500 unidades? Y bueno, si bien este es el mínimo, la probabilidad es solo de un 10%. ¿Y cuál es la probabilidad de que se vendan 5.500 unidades? Vamos a suponer que la respuesta también fue un 10%. De manera que acá tengo un 50%. ¿Qué pasa en el medio? Vamos a suponer que, por poner cualquier número, que se vendan 5.000 unidades, hay un 30% de probabilidades, y que se vendan, por ejemplo, 3.500 unidades, un 20% de probabilidades.
si sumo 10 más 20, 30, más 30, 60, más 30, 90, más 10, 100%. 100%, aquí estaría cubierto un 100%. Entonces, ¿qué puedo hacer con esto si este es el análisis del estudio de mercado? Bueno, lo que puedo hacer es colocar en la bolsita 10 papelitos, 3 papelitos con el valor de 4.000, un papelito con el valor de 2.500, 2 papelitos con el valor de 3.500, 3 papelitos con el valor de 5.000 y un papelito con el valor de 5.500. Es decir, tengo 10 papelitos y la probabilidad de que saque al azar un papelito va a estar dado de acuerdo a esta distribución de probabilidades. Es decir, si yo supuse que 4.000 es el valor más probable, pero hay un 30% de probabilidad de que se cumpla este valor, entonces van a haber 3 papelitos aquí adentro. Y 3.500 tiene una probabilidad del 20%, entonces van a haber 2 papelitos. Y la probabilidad de que exista, de que yo saque al azar 4.000, va a estar en relación directa a la cantidad de papelitos que tengo aquí adentro. Entonces, en forma simultánea a que he escogido al azar el precio, también puedo escoger para cada año el horizonte de evaluación, meter la mano en la bolsa y para este año escoger cuántas unidades, escogiendo al azar de esta bolsa, cuántas unidades vamos a vender. También para este año vuelvo a meter el papelito y vuelvo a escoger al azar para este año cuántas unidades vamos a vender. Y me puede dar tal vez acá 4.000, tal vez acá me dé 3.500, tal vez aquí me dé 5.000, aquí me dé 2.500, dependiendo del azar. Estoy escogiendo al azar y aquí me puede dar, por ejemplo, de vuelta 4.000. Entonces, este es un escenario probable con esta distribución de precios y esta distribución de cantidades vendidas. Y sí, puede ser un escenario. ¿Cuál es la probabilidad? Todavía no lo sé. Lo mismo puedo hacer para las otras variables, para la mano de obra, para los insumos, estudiar, por ejemplo, una distribución de probabilidades de este tipo y de vuelta sacar en forma simultánea al azar y elaborar, en definitiva, una vez que escojo al azar todas las variables para cada año del horizonte de evaluación, voy a obtener un flujo de fondos que puede ser o no un escenario probable, pero bueno, puede darse este escenario o no, todavía no lo sé. Pero lo que sí sé es que de este flujo de fondos puedo obtener los indicadores de rentabilidad, por ejemplo, una tasa interna de retorno o un valor actual neto. De hecho, por ejemplo, fíjense aquí, en este flujo de fondos, justamente se está dando esta situación. Hay precios distintos para cada año del horizonte de evaluación, ventas diferentes, mano de obra diferentes e insumos diferentes para cada año del horizonte de evaluación. Es una planilla muy similar a la que vimos en el análisis de sensibilidad. Está todo enganchado, de manera que al final me termina arrojando una tasa interna de retorno y un valor actual neto, distinto a los valores que hemos obtenido anteriormente, porque es un escenario donde han ido cambiando los valores de acuerdo a una determinada probabilidad que todavía no la hemos definido claramente, pero que lo vamos a ver ahora cómo lo podemos hacer. Entonces, este es un posible escenario que me da una tasa interna de retorno y un valor actual neto. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo repetir este procedimiento tantas veces como quiera. Si tuviera un sistema que me permitiera repetir este procedimiento muchas veces, podría obtener, sacando valores al azar para cada variable, un escenario diferente. Y podemos repetir este procedimiento cuantas veces quisiéramos. Vamos a suponer que repetimos este procedimiento 100 veces. Si tenemos 100 veces, si hemos repetido 100 veces, tendremos 100 escenarios futuros diferentes y para cada uno indicadores de rentabilidad distintos. O sea, podremos tener 100 tasas internas de retorno, 100 valores actual neto. Y una vez que tenemos esa cantidad de valores de tasa de rentabilidad, podemos hacer un análisis probabilístico de los indicadores de rentabilidad obtenidos. Por ejemplo, podemos analizar, vamos a suponer que hemos analizado 100 escenarios.
¿sí? Y que hemos obtenido para un determinado flujo de fondos y con una determinada distribución de probabilidades de los datos, esta información que tenemos aquí para la tasa interna de retorno. Hemos analizado 100 escenarios, pero 4 escenarios, 4 de los 100, nos ha dado una tasa interna de retorno del 8%. Vean aquí, aquí está la probabilidad en porcentaje. Si estoy analizando 100 escenarios y 4 escenarios me dieron con una TIR del 8%, entonces la probabilidad de que la TIR sea del 8% es del 4%. Vamos a suponer que 3 escenarios dieron con una TIR del 11% y lo indicaría aquí con una barra de 3%. Vamos a suponer que aquí es más o menos 12, creo que es 11 o 12, 12 escenarios dieron una TIR del 14%. Luego 15 escenarios dieron una TIR del 17%. Luego 22 escenarios, 22 veces la TIR dio en torno a un 20%. Y así podemos continuar. Aquí serían 18 escenarios, dieron 23%, más o menos 13 escenarios 26%, 9 escenarios 29%, 2 escenarios 32% y 4 escenarios 35%. Y aquí tengo una distribución de probabilidades de la tasa interna de retorno, donde evidentemente el valor más probable está en torno a un 20%. ¿Qué se puede hacer con esta distribución de probabilidades? Se puede hacer un gráfico de probabilidad acumulada. ¿Qué es eso? Consiste en ir sumando, en ir acumulando estas probabilidades en cada uno de estos valores de tasa interna de retorno. Es decir, el primer valor del 8% sería 4%, pero para un 11% la probabilidad acumulada hasta este punto sería esta barra más esta barra, o sea, 4 más 3, 7%. Y eso es justamente lo que vamos a ver aquí. Vean que para un 8% tenemos un 4% de probabilidad acumulada. Luego, si le sumo 3 para un 11%, tendría una probabilidad acumulada de más o menos 7%, que es esta barra que tengo aquí. Luego, disculpen, si le sumo a 7%, le sumo 12%, tendría 7 más 12, 19, que sería la probabilidad acumulada para una TIR del 14%, que es lo que tengo aquí. Si a eso le sumo 15% de probabilidad acumulada a 19, tendría 15 más 19 más o menos 15 más 19, 34%. Y así iríamos sumando. A 34 le sumamos 22, estaríamos más o menos en 56. Si a 56, si estoy sumando bien, no sé si estoy sumando bien, le sumo esto. Iríamos aumentando la probabilidad acumulada y obviamente al llegar a la última tasa interna de retorno o al rango de tasa interna de retorno del 35%, llegaríamos al 100% de probabilidad acumulada. ¿Qué nos indica este gráfico de probabilidad acumulada? Bueno, si volvemos al gráfico anterior, ¿qué significa esto? Que de los 100 escenarios analizados, 4 escenarios dieron un 8%. 3 escenarios dieron una TIR del 11%. Es decir que si yo acumulo hasta aquí, hubieron 7 escenarios hasta aquí que dieron rentabilidades inferiores a 11%. ¿Por qué? Porque hubieron 4 que dieron 8 y 3 que dieron más o menos 11. Ahora, si acumulo con el 14, como veíamos aquí, tenemos 7 más... 4 más 3, 7, más 12, 19. 19 escenarios dieron inferiores al 14%. Ahora, si 19 escenarios dieron inferiores al 14%, hay 81 escenarios que dieron superiores al 14%. ¿Por qué? Porque evaluamos 100 escenarios. Si 19 escenarios dieron inferiores a 14%,
hay 81 escenarios que dieron superiores a 14%. Y así podemos ir analizando este gráfico de probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué se hace con este gráfico de probabilidad acumulada? Vamos a suponer, esto podemos unirlo esto puede ser también una curva que vaya uniéndose más o menos así, y obviamente va a arrancar con estos valores aquí, va subiendo hasta llegar al máximo de un 100%. Entonces, supongamos que la tasa de oportunidad del empresario, o que hemos definido para calcular el BAN, es del 15%. Si nosotros tomáramos una curva, más o menos por aquí, nos está indicando que más o menos si la tasa de descuento fuera del 15%, hay 20% más o menos de probabilidad de que el proyecto de tasas internas de retorno menores al 15%. Y hay un 80% de probabilidad de que el proyecto arroje tasas de rentabilidad superiores al 15%. Entonces, vean que este gráfico es un gráfico mucho más útil a la hora de tomar una decisión acerca de invertir o no en un proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque decíamos que una de las dificultades que tiene un inversor a la hora de poder calcular el valor actual neto es justamente establecer la tasa de descuento. Uno puede establecer la tasa interna de retorno de un proyecto con el escenario más probable, pero lo que hemos hecho aquí es analizar 100 escenarios diferentes y hemos analizado distintas situaciones, y lo que hemos llegado a la conclusión es de que si este inversor por lo menos quiere obtener una rentabilidad del 15% con este proyecto, tiene un 80% de probabilidad de lograr rentabilidades superiores a ese valor, y que existen un 20% de probabilidad de obtener rentabilidades inferiores a este valor. Y con esto el inversor puede tener una idea más precisa del riesgo que está asumiendo en el proyecto. Otra cosa importante es que vamos a suponer que ninguno de los escenarios dio rentabilidades inferiores al 8%. Por lo tanto, este proyecto puede tener lo que se denomina una tasa libre de riesgo, que es del 8%, es decir, como mínimo se puede obtener un 8% de rentabilidad. Y también como máximo se puede obtener una rentabilidad del 35%. Entonces, hemos analizado 100 escenarios y ninguno dio mayor al 35%. Entonces, vamos a suponer que este inversor dice, no, yo la verdad que espero de este proyecto una rentabilidad del 30% como mínimo. Bueno, hay algunos escenarios que dan rentabilidad del 30%, pero vean qué pocos son. O sea, la probabilidad de obtener rentabilidades superiores al 30% es menor al 10%. Lo más probable es que se obtengan rentabilidades inferiores al 30%. Y de esta manera, por eso digo, esta información, que es el análisis de probabilidad, da una visión mucho más amplia acerca de lo que está ocurriendo con el proyecto. Lo que vamos a hacer ahora, voy a continuar un poco más con la teoría. Dice, en síntesis, la técnica del análisis de probabilidad brinda al evaluador y al empresario una visión más amplia del futuro proyecto. No será igual que el proyecto tenga un 80% de probabilidad de ser rentable a que exista, por ejemplo, solo un 30% de dicha probabilidad. Además, estos resultados pueden compararse con otras alternativas de inversión que se estén evaluando. ¿Por qué? Supongamos que tenemos otro proyecto y hacemos el mismo análisis de probabilidad. Y vamos a suponer que la distribución de probabilidades tiene esta distribución. Vean que comparado con el gráfico anterior, teníamos este gráfico que tenemos acá, el valor más probable está en torno al 20%. Y si tenemos un nuevo proyecto, suponiendo también acá la TIR más probable es de un 20%. Sin embargo, este proyecto tiene menor dispersión en los valores de tasa interna de retorno. ¿Por qué? Porque vean que los valores están más acotados entre un 14 y un 29%, aunque el valor más probable sea el mismo. De manera que al haber menor dispersión en los valores, dada la información que cargamos
para el cálculo de esto, que lo vamos a ver a continuación con un ejemplo práctico, este proyecto, pese a tener el mismo valor de tasa interna de retorno como valor más probable, es menos riesgoso que este otro donde la probabilidad, el valor de TIR más probable es de un 20%, pero tiene mayor dispersión en los resultados. Entonces, el análisis de probabilidad también nos permite comparar distintas alternativas de inversión, analizando no solamente el gráfico de probabilidad acumulada, sino también la dispersión que existe en los resultados de los ensayos. Entonces, a continuación, lo que vamos a ver es, vamos a analizar cómo podemos trabajar con planillas de cálculo para que se entienda mejor esta mecánica que he comentado aquí de elegir datos al azar y elaborar distintos escenarios futuros y obviamente poder construir estos gráficos que vimos en la teoría. Veamos entonces cómo podemos trabajar con planillas de cálculos para realizar el análisis de probabilidad. Para eso vamos a trabajar con esta planilla, la que se denomina unidad 5.xls, que la van a encontrar en el campus virtual. Y en esta planilla justamente estaba mostrando los valores de cómo variaba el precio en cada año del horizonte de evaluación, las ventas, los valores de mano de obra, etc. Entonces, esta planilla tiene distintas hojas justamente relacionadas con las variables sobre las cuales vamos a trabajar, que siguiendo un poco con lo que venimos haciendo con el análisis de sensibilidad, vamos a trabajar sobre las variables del precio, de las ventas, de la mano de obra y de los insumos, para luego elaborar un flujo de fondos que contemple valores seleccionados al azar de cada uno de estos valores. Entonces, vamos a empezar con cada uno de estas variables. Supongamos, por ejemplo, el caso del precio. Bueno, yo aquí armé una planilla donde se ha colocado acá distintos valores de precios. Por ejemplo, estos pueden ser precios históricos que están graficados aquí. Vean aquí, acá podrían ser años, los distintos precios año a año del piso cerámico, que era el caso para este ejemplo. Cómo ha ido variando el precio a lo largo del tiempo, y esta variación, que son todos estos valores que están aquí y que están graficados en este gráfico, vean, tiene un valor promedio de 10, que es justamente el valor más probable que fue adoptado en el estudio, y hay una cantidad de datos incorporados aquí de 16 datos. Entonces, lo que decíamos nosotros es que íbamos a colocar estos 16 datos y en una bolsita, e íbamos a escoger aleatoriamente un valor y lo íbamos a colocar en cada año del horizonte de evaluación. Este flujo de fondos arranca, para el caso del ejemplo, en el año 2004, es una planilla ya hecha hace tiempo, y por lo tanto vamos a ir seleccionando valores al azar para cada año del horizonte de evaluación, arrancando en 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que Excel nos ayude a seleccionar al azar un valor al azar de esta serie de datos que tenemos aquí? Entonces vamos a colocar aquí cada uno de los años, 2005, 2006, 2007 y 2008. Hay una función de Excel que se llama aleatorio, que arroja un valor entre 0 y 1. Cada vez que uno aprieta la tecla F9, o si ustedes van apretando la tecla F9 en forma sucesiva, van a ir viendo que este valor aleatorio va cambiando, o también cuando se aplica cualquier función. Vean, por ejemplo, aquí he aplicado una función, o he apretado la tecla F9 y el número aleatorio me va cambiando. Seguramente no va a coincidir con la planilla que en este momento ustedes tengan abierta en su computadora. ¿Por qué? Porque va a ir cambiando en forma aleatoria entre un valor de 1, entre 0 y 1, o sea, mejor dicho, entre 0,00001 y entre 0,99999, ¿no? Nunca va a adoptar el valor de 1 ni de 0. Y cada vez que apretemos la tecla F9 o apliquemos una función, va a ir cambiando este número aleatorio.
Entonces lo que he armado aquí es simplemente un mecanismo de manera que me permita, teniendo la cantidad de datos, me permita estimar al azar, aquí dice 15, tengo 16 datos, que me permita estimar al azar, en función del número aleatorio que está aquí, que me escoja al azar un número de esta serie de datos. Entonces, vean aquí que este número que dice acá, el número, corresponde a un valor de esta columna, aquí está calculado como el número entero que resulta del producto del número aleatorio por la cantidad de datos, más 1. ¿Por qué más 1? Porque, en primer lugar, estos son números enteros. Lo que yo necesito es un número entero aquí para luego buscar de esta serie de datos el precio que corresponde a este número que tengo en esta columna. Entonces necesito un número entero aquí. Y si el valor me da un valor muy pequeño, por ejemplo 0,01 o 0,001 como número aleatorio, y lo multiplico por 16, me va a dar un valor en decimales, 0,3 por ejemplo, que no voy a poder encontrar dentro de esta lista de datos. Entonces, el entero de 0,3 sería 0 y le sumo un valor 1 para que por lo menos me adopte el valor, el número 1 aquí como primer dato de esta columna. Ahora, si el valor da, como este número aleatorio nunca da 1, nunca va a poder ser seleccionado el número 16, porque el entero de 0,999 por 16 va a dar un número 15, y para que alguna vez pueda ser seleccionado el número 16, le tengo que sumar también a esta función el valor más 1. Por eso, en definitiva, no sé si entendieron el concepto, pero en definitiva, como se ve aquí, aquí es 0,99 por 16 daría un número decimal, el entero sería 15, 15, algo, y bueno, el entero sería 15 más 1, 16. Entonces, la idea es que a partir de este número aleatorio se puedan encuadrar valores, estos números que están aquí, dentro de este rango de valores que está dado por la cantidad de datos. Entonces, si yo hago control C y voy variando, vean que variaron los números aleatorios y varió este número. Y esta función que está aquí me permite buscar este número. Lo que esta función dice es que busque en este rango de celdas este valor que está aquí, en este caso el 15, y que coloque el valor de la segunda columna aquí. Es decir, para 15 el precio estimado es de 10. O sea, hemos elegido aleatoriamente para el año 2005 un precio de 10. Ahora, para el año 2006, el producto del número aleatorio por la cantidad de datos me está dando el número 5 y corresponde a un precio de 10,50. Para el año 2007, el número escogido aleatoriamente en la serie es el número 11, que corresponde a un precio de 8,50. Para el año 2008, el número aleatorio fue el número 13, que corresponde a un precio de 10, y para el 2009 el 16, que corresponde a un precio de 11. Entonces, yo aquí le he pedido a Excel que aleatoriamente me escoja precios para cada año del horizonte de evaluación de esta serie de datos. Y estos precios, 10, 10,50, 8,50, 10 y 11, los voy a colocar en el flujo de fondos para el precio. Es decir, vean que este valor que está aquí corresponde a la celda F14 de la hoja precios, o sea, a esta celda F14 de la hoja precios. El segundo valor corresponde a la celda G14 de la hoja precios, o sea, a la celda G14 de la hoja precios, G14 de la hoja precios. Y esta va a corresponder a la H14, a la I14 y a la J14, que es lo que está aquí, I14, H14, I14 y J14. En definitiva, estos son los precios que ha escogido Excel para cada año del horizonte de evaluación en forma aleatoria. Obviamente que si cambio estos valores,
apretando la tecla F9 o aplicando una función, todos estos precios han cambiado aleatoriamente nuevamente y estos valores que tenemos aquí van a ser los que me van a aparecer aquí nuevamente porque están vinculados en la planilla de cálculo. Bueno, lo mismo podemos hacer con las ventas. Así como hemos hecho con el precio, podemos hacer con las ventas. Con las ventas, habíamos dicho que, como había comentado en la teoría, podíamos decir que el valor más probable era de 4.000 unidades por año, con un valor mínimo de 2.500 y un valor máximo de 5.500. Pero podríamos preguntarle a quien hizo el estudio de mercado, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran valores de venta de distintos niveles de venta? Entonces, por ejemplo, como había comentado en la teoría, puede haber un 40% de probabilidades de que se vendan 4.000 unidades por año. Entonces, si yo tengo 10 valores, 10 numeritos en la bolsa, voy a poner 4 valores en 4.000. Si 2.500 unidades tiene un 10% de probabilidades, voy a poner un solo número aquí. Entonces, la probabilidad de que salga 2.500 en esta serie de datos, en toda esta serie de datos, va a ser solo de un 10%. El estudio, en este caso, el ejemplo de este caso indica que hay un 20% de probabilidad de que se vendan 3.000 unidades por año, 20% de probabilidad de que se vendan 5.000 y 10% de probabilidad de que se vendan 5.500 unidades. Por lo tanto, si pongo dos valores de 5.000, va a haber una probabilidad de solo el 20% de que aparezca 5.000 en forma aleatoria para cada año del horizonte de evaluación. Entonces, de vuelta, el promedio de todo esto da 4.000 como valor más probable. Tengo 10 datos y haciendo el mismo análisis que vimos anteriormente, colocando aquí un número aleatorio para cada año del horizonte de evaluación, lo que va haciendo Excel es escogerme entre 1 y 10 un número aleatorio y luego selecciona para el número 9, por ejemplo, 5.000 como ventas estimadas para el año 2005, el número 2, 3.000 como ventas estimadas para el 2006, el número 7, 4.000 para el año estimado para el 2007, las ventas estimadas para el 2007. Para el año 2008 se selecciona aleatoriamente el valor 1, que es 2.500 unidades, y para el año 2009 el valor 4, que son 4.000 unidades. Entonces, nuevamente, cada vez que aprieto la tecla F9 en forma sucesiva o aplico una función, los valores van a ir variando, como ven aquí en la pantalla, porque van cambiando el número aleatorio que escoge Excel y obviamente son escenarios distintos. Vean aquí que apareció muchas veces el número 4.000 para este ejemplo que estoy viendo. Obviamente estos datos no van a coincidir con lo que ustedes puedan ver en su computadora o en su planilla Excel, porque Excel en su máquina está escogiendo valores aleatorios de otra forma. Entonces, lo que sí es importante es que estos valores que hemos tomado aquí, voy a tomar otro valor para que se visualice, vean aquí 3.000, 4.000, 5.500, 2.500, 4.000, son los valores que voy a colocar en el flujo de fondos. Así como hice con el precio, las ventas para el primer año es 3.000, para el segundo 4.000, 5.500, 4.000, 5.500, después 2.500 y 4.000. Y si voy variando, voy apretando la tecla F9 en forma sucesiva o voy aplicando una función, obviamente van a ir cambiando los valores de venta porque cambia en esta hoja y obviamente como está vinculado con esta planilla de flujo de fondos van cambiando los valores que están aquí. Entonces, y también en forma simultánea fueron cambiando los precios, porque hemos pedido a Excel que recalcule todos los valores aleatorios que tienen en cada una de las celdas de precios y de venta. También se puede hacer lo mismo con cualquier variable. Por ejemplo, hemos estado analizando la mano de obra y los insumos. Con respecto a la mano de obra, habíamos adoptado un valor mínimo de 1,10, un valor más probable de 1,25 y un valor máximo de 1,45. Podemos pedirle al estudio técnico que nos indique qué probabilidades existen de que se logren estos distintos niveles de costo de mano de obra. Para este caso, hay un 20% de probabilidad como ejemplo está, ¿no? De que la mano de obra cueste 1,10
hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, un 60% de probabilidad de que cueste 1,25, un 10% de probabilidad de que cueste 1,35 y un 10% de probabilidad de que cueste 1,45. Nuevamente se aplica el mismo procedimiento para que escoja números aleatorios al azar y cada vez que apriete la tecla F9 en forma sucesiva o apriete cualquier función o ejecute cualquier función, van a ir variando los números aleatorios y van a ir siendo escogidos en forma aleatoria distintos valores de mano de obra para cada año del horizonte de evaluación. Nuevamente estos valores están vinculados en el flujo de fondos, por eso estos números que están aquí, si lo toman con detenimiento, van a coincidir exactamente con lo que están aquí. De la misma manera podemos hacer con los insumos. También con los insumos hacemos lo mismo que con cualquier otra de las variables. Podemos decir que hay un 30% de probabilidad de que los insumos cuesten 2,40, un 40% de que cuesten 2,50 y un 30% de que cuesten 2,60, y aplicando exactamente el mismo procedimiento podemos tomar valores al azar para cada año del horizonte de evaluación. De manera que aplicando la tecla F9 en forma sucesiva van a ir variando, o cualquier función, van a ir variando aleatoriamente estos valores, y son estos valores los que colocamos en el flujo de fondos. De manera que si ustedes visualizan, cada vez que apretamos la tecla F9 o la función o ejecutamos cualquier función, todos los valores, porque son precios, ventas, mano de obra e insumos que hemos tomado para hacer el análisis de probabilidad, van a ir cambiando, y cada vez que apretamos la tecla F9 o ejecutamos una función cualquiera, al cambiar estos valores, va a ir cambiando, como la planilla está totalmente automatizada, van a ir cambiando los valores de rentabilidad. Es decir, supongamos que aprieto sucesivamente la tecla F9, vean cómo la tasa interna de retorno y el valor actual neto van cambiando sucesivamente. Bueno, y cada uno de estos cambios puede ser un escenario. Este puede ser un escenario probable. ¿Por qué puede ser un escenario probable? Donde me he frenado ahora. Porque estoy escogiendo aleatoriamente datos de todas estas series de información, y la probabilidad de que ocurran estos valores están asociados a las probabilidades que hemos colocado aquí, ¿sí? A cuántas veces hemos colocado los números, y también y obviamente también a un estudio que avala esta distribución de probabilidades. Pero hemos escogido aleatoriamente, no hemos puesto nosotros valores en cada una de estas situaciones, sino que hemos escogido aleatoriamente. Y este puede ser un escenario probable, o sea, puede ser un escenario que se den 5.000 unidades, o sea, puede ser un escenario en que un determinado año se venda 5.000 unidades a 8,50, que otro año se venda 2.500 unidades a 11 pesos, que otro año se venda 2.500 unidades a 10,50, que otro año se vendan 4.000 a 11 y otro año 5.000 a 11, y que simultáneamente en esos años se esté dando una mano de obra de 1,25 y 2,40, o 1,10 y 2,60, etcétera, etcétera. Este puede ser un escenario. Ahora, lo que vamos a hacer ahora es generar muchos escenarios y vamos a hacer un análisis probabilístico de los indicadores de rentabilidad. Por eso, aquí hay una hoja que se llama tasa interna de retorno, donde vamos a tratar de analizar la distribución de probabilidades de este indicador. Entonces, este valor que en esta hoja, este valor que está en verde, que está en la celda C8, es el valor que figura en el flujo de fondos actualmente en mi planilla de cálculos, 16%. Este valor que está aquí, 16%, es este que está aquí. Si aprieto la tecla F9 o ejecuto una función, va a cambiar a 22%. Por lo tanto, este número va a ser el 22%. Ha cambiado este valor. Entonces, lo que podemos hacer es ir colocando, por ejemplo, yo puedo colocar aquí 22. Vean aquí abajo, aquí voy a colocar 100 escenarios distintos. Voy a colocar 100 valores de TIR. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 100. ¿Sí? Yo puedo hacerlo manualmente. Puedo colocar aquí 22%. Al colocar 22% y apretar la tecla Enter, bueno,
puedo tomar otro valor, aprieto la tecla F9 y me aparece 15%. Puedo colocar 15% aquí. Vean aquí que me apareció otro número, 24%. Puedo colocar 24. Ahora me cambió a 20 porque apreté la tecla Enter. Puedo colocar 20, luego puedo colocar 19, luego puedo colocar 20, luego puedo colocar 23, 20, etcétera, etcétera, 17, y así puedo ir completando sucesivamente todos estos 100 escenarios. Esta planilla tiene una macro que permite copiar, o sea, generar 100 escenarios en forma automática. Y para eso, para poder copiar correctamente y poder aplicar la macro, lo que tienen que hacer es colocarse sobre la celda C8 en este lugar, apretar la tecla Control y al mismo tiempo Control C sería, que es el punto 1 que dice acá, colocarse en la celda C8 y luego Control C, luego colocarse en la celda C17 aquí y colocar luego aplicar la macro que es Control H. Si yo hago Control más H, me genera 100 escenarios. Es probable que la primera vez que abran esta planilla en su computadora, yo la voy a cerrar y la voy a volver a abrir. Vean, voy a grabar, voy a cerrar y voy a volver a abrir unidad 5. Vean que normalmente Excel por default trata de deshabilitar las macros. Esta planilla tiene una macro que fue elaborada por nosotros que nos permite copiar automáticamente 100 escenarios. Y cuando uno abre, normalmente las macros pueden ser interpretados como virus por Excel, y por eso normalmente si yo quiero hacer ahora lo que hice anteriormente, me coloco sobre la celda C8, aprieto la tecla Control C y luego vengo a la celda C17, como dice acá, segundo, colocarse sobre la celda C17 y aplicar Control H, no funciona la macro. ¿Por qué? Porque las macros en principio están deshabilitadas. En esta versión de Excel que yo tengo aquí, aquí arriba les va a aparecer advertencia de seguridad, las macros se han deshabilitado. Entonces lo que hay que hacer es apretar en opciones y hay que clicar aquí habilitar a este contenido y dar aceptar. En esa situación voy a hacer Control C y vengo aquí y hago Control H y ahí sí me copia. En versiones de Excel más antiguas, normalmente aquí en el menú de aquí arriba hay una parte donde dice herramientas, creo, y si buscan ahí van a encontrar dentro de ese menú la función de macro, y dentro de macro tienen que ir a un lugar donde diga habilitar macro. Una vez que habilitan las macros, tienen que guardar el archivo en esa situación, cerrar el archivo y volverlo a abrir. Es decir, a ver si se entendió. Lamentablemente no tengo aquí esa versión de Excel, que es una versión más vieja, pero van, creo que al menú de herramientas, creo que era así, y si no, busquen en los menús de aquí arriba cuál de las lengüetas les permite visualizar la palabra macro, y una vez que entran a la parte de macros, vean la posibilidad de habilitar las macros. Coloquen habilitar las macros. Una vez que salen de esa situación, graben nuevamente este archivo con el mismo nombre, cierren el archivo, ciérrenlo y vuelvan a abrirlo. Y cuando lo abran, las macros van a estar habilitadas y van a poder aplicar esta función o esta macro que vimos aquí. Entonces, de esta manera, hemos generado 100 escenarios diferentes, que tiene una determinada distribución de probabilidades. Aquí, bueno, entonces, como le dije, puedo hacer Control C y luego venir acá y Control H. Obviamente estoy aplicando aquí una función, Control C, por eso y Control H, y por eso me va generando diferentes escenarios. Es como aplicar sistemáticamente la tecla F9. Entonces, Control C y vengo aquí y coloco Control H. Y acá genera 100 escenarios. Bueno, veamos qué ha pasado en estos 100 escenarios que tenemos aquí. Tenemos 100 escenarios
lo que tenemos que tratar de hacer ahora es ordenarlos para poder hacer un gráfico de distribución de probabilidades como veíamos en la teoría. Aquí salió un poco fea esta distribución de probabilidades, pero la probabilidad acumulada va a ser, no cambia sustancialmente. Vamos a ver si podemos buscar una distribución un poco mejor, pero de todas formas son 100 escenarios que pueden ser escenarios válidos. Bueno, aquí tenemos una distribución más parecida a la que veíamos en la teoría. Entonces, veamos qué pasa aquí. ¿Cómo vamos a hacer para poder...? Lo que viene ahora es simplemente un procedimiento que he elaborado para poder hacer estos gráficos de distribución de probabilidades y probabilidades acumuladas. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar vamos a tratar de buscar el valor mínimo de todos estos valores que han ocurrido acá. Hemos generado 100 escenarios y la TIR mínima de esos 100 escenarios fue 5%. O sea que 5% es una tasa libre de riesgo, más o menos, para este proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque si hemos generado 100 escenarios y ninguno dio menor al 5%, quiere decir que, bueno, lo mínimo que se puede esperar de este proyecto es un 5%. Ahora, como máximo, el máximo de todos estos valores fue un 29%. Vean que si yo cambio esta situación, hago control C y control H, como probablemente les ocurre a ustedes en su proyecto, en su planilla, ahora cambió porque son escenarios distintos, 9 y 36. Es decir, no es que el 5% va a ser libre de riesgo. Si hago nuevamente control H, voy a tener otro valor, 4 y 27, ¿sí? Y con una distribución de probabilidades de este tipo. Entonces, bueno, me voy a quedar con esto para seguir el análisis. Entonces, lo que hago ahora para poder hacer este gráfico de distribución de probabilidades es tratar de... yo voy a tratar de graficar en 10 intervalos. De manera que lo que voy a ver es, voy a dividir... vean que acá, para este ejemplo que estoy viendo, el máximo fue 27, el mínimo 24. Por lo tanto, hay un delta de 23% entre 27 y 24. Es decir que si hay 10 intervalos, cada intervalo sería de 2,3%. 2,3% de TIR. Entonces, yo voy acá a aumentar los decimales para que se vea mejor. El primer intervalo arranca en 4,2 y termina en 6,5, que sería 4,2 más 2,3, 6,5. Por lo tanto, el primer intervalo es ese y el máximo del primer intervalo es entre 4,2 más el delta de cada intervalo. El segundo intervalo es el mínimo del segundo intervalo es el máximo del intervalo anterior y el máximo del segundo intervalo es el mínimo del intervalo más el delta. Y así sucesivamente hasta llegar al último intervalo donde va a ser entre un 25,2% y un 27,5%, que fue el máximo de tasa interna de retorno que hemos obtenido en los 100 escenarios. Luego, solo para graficar, calculo el valor promedio de cada intervalo, solo para el gráfico, esto para el gráfico, porque no puedo graficar, tengo que tomar un criterio para poder hacer el gráfico en el eje X. Disculpen. Y luego vamos a calcular la probabilidad de que ocurran, en definitiva, cuántas veces estos 100 escenarios han caído dentro de este primer intervalo. Entonces, este primer intervalo es un intervalo que vale para valores de TIR entre 4,2 y 6,5. Entonces, vamos a ver cuántas veces la tasa interna de retorno, voy a agregar decimales aquí para que se vea mejor, cuántas veces la tasa interna de retorno ha caído dentro de este intervalo. Y aquí lo que hace simplemente esta función que hemos puesto aquí, disculpen, esta función que tenemos aquí, es contar cuántas veces aparece la palabra verdadero. Y la palabra verdadero, aquí he colocado una función de verdadero o falso, que si quieren verlo con más detenimiento, lo único que pregunta es si este valor de tasa interna de retorno está dentro de estos dos valores de mínimo y máximo. Vean que siempre va a aparecer un solo valor verdadero
para cada uno de estos valores que están aquí. Vean que el 17,9, la situación verdadera, es esta situación. O sea, 17,9 está cayendo dentro del intervalo 15,8 y 18,2. También 17,3. Ahora 22,8 está cayendo dentro del intervalo 20,5 y 22,8. Hay que ver aquí un poquito los decimales. 5,8 está cayendo dentro del intervalo 4,2 y 6,5. Y para todas las otras situaciones este valor de TIR es falso. Entonces, una vez identificado en qué intervalo cae, lo único que hacemos es contar cuántas veces aparece la palabra verdadera en este intervalo, y si tenemos 100 valores en total de todos los escenarios que hemos analizado y solamente aparece 2 veces, significa que la probabilidad de que la tasa interna de retorno caiga entre 4,2 y 6,5 es de un 2%. Luego aquí la probabilidad de que la tasa interna de retorno caiga entre 6,5 y 8,9 es de 5%, porque 5 veces ha aparecido la palabra verdadero. 3, 4, 5 y ya no aparece más. Luego entre 8,9 y 11,2 han aparecido 7 veces, por lo tanto la probabilidad de que la TIR esté entre 8,9 y 11,2 es del 7%. Y esto, en definitiva, la sumatoria de todo esto, si vemos aquí abajo donde dice suma, sería 100%, porque son los 100 valores que tenemos distribuidos de esta manera. Como les dije, el valor medio del intervalo que tengo aquí va a ser el valor de tasa interna de retorno que voy a utilizar para graficar este gráfico de probabilidad de tasa interna de retorno. Entonces, para un 5%, la probabilidad es del 2%, para un 8%, la probabilidad es de un 5%, que es lo que está acá. Para el 10%, la probabilidad es del 7%. O sea, hay un 7% de probabilidad de que la TIR esté más o menos dentro del entorno del 10%. En realidad, dentro de este rango del 8,9 y del 11,2, que como valor promedio da 10, o como valor medio da 10%. Y de esta manera vamos construyendo el gráfico de probabilidad. Obviamente el valor más probable está en torno a un 17 a 18%, como estamos viendo aquí, que más o menos coincide con, si ustedes recuerdan, cuando hacíamos el análisis de sensibilidad, el valor más probable de la TIR era el 19%, que más o menos está coincidiendo con los valores más probables adoptados aquí. Y bueno, luego podemos ir acumulando esta probabilidad, sumando los valores, de manera que al final termine sumando 100, y de esta manera podemos hacer el gráfico de probabilidad acumulada para este proyecto. Entonces, si tenemos este gráfico de probabilidad acumulada y nuestra tasa de oportunidad para o tasa de descuento para este proyecto era de un 15%, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que este proyecto obtenga rentabilidades superiores, o mejor dicho, cuál es la probabilidad de que este proyecto sea rentable? Es decir, de que obtenga rentabilidades superiores al 15%. Bueno, si nosotros vemos aquí, hay prácticamente 70 escenarios dieron rentabilidades superiores al 15% y 30 escenarios dieron rentabilidades inferiores al 15%. Por lo tanto, como conclusión podemos decir que este proyecto tiene una probabilidad de un 70% de obtener rentabilidades superiores a la tasa de descuento. Bien, de la misma manera que hemos trabajado con la tasa interna de retorno, podemos trabajar también con el valor actual neto. Es lo mismo, podemos hacer distribuciones de Van y aquí también obviamente los vanes, en el momento en que el van se hace positivo, si tuviéramos una línea continua, nos estaría indicando la probabilidad en que el proyecto se vuelva conveniente, y justamente es más o menos un 30%, porque tiene perfecta coherencia con el gráfico de probabilidad acumulada de la tasa interna de retorno. No voy a entrar en detalle con el van, porque el procedimiento es exactamente el mismo, y muchas veces el gráfico de probabilidad acumulada de la tasa interna de retorno da una visión más entendible por ahí para el inversor a la hora de tomar la decisión de llevar adelante o no el proyecto.
Entonces, como verán, y como dice aquí la presentación, la técnica del análisis de probabilidad brinda al evaluador y al empresario una visión más amplia del futuro proyecto. No será igual que el mismo tenga un 80% de probabilidad de ser rentable a que exista, por ejemplo, solo un 30% de dicha probabilidad. Y aquí, como vemos aquí también, nuevamente, si este empresario está buscando rentabilidades superiores al 25%, entonces es un proyecto muy arriesgado. Ahora, si está buscando rentabilidades superiores al 10%, bueno, es un proyecto que tiene muy buenas chances de obtener rentabilidades superiores al 10%. Inclusive, vean que aquí cuando cambiamos los escenarios, obviamente va a cambiar la distribución de probabilidades de la TIR, pero en probabilidades acumuladas no hay grandes cambios. Vean aquí, antes hablábamos un 30%, 31%, ahora hablamos de un 69%, ahora hablamos de un 62%. Bueno, eso obviamente va a depender de la dispersión que existen en los datos. Si vuelvo a hacer de vuelta el análisis y analizo la probabilidad acumulada de la TIR, vean que de vuelta para un 15% estamos más o menos en un 65% de probabilidad de que el proyecto sea rentable, y nuevamente tenemos más o menos en cuanto a distribución de probabilidad acumulada más o menos los mismos valores. Entonces, vean que si bien el método puede parecer complejo, la manera en que nos permite trabajar Excel es bastante, o sea, de esta manera en que hemos organizado la información, se puede trabajar de una manera, digamos, se puede llegar a elaborar el análisis de probabilidad para un proyecto. Lo único que tenemos que hacer es elaborar una planilla de este tipo. Para este caso ya está elaborada, y si ustedes tienen que cambiar para otras situaciones con otro horizonte de evaluación, es simplemente seguir la misma mecánica de esta planilla de cálculo, así que no van a tener ningún inconveniente, es simplemente modificar la parte de flujo de fondos, y obviamente aquí tendrán que ir colocando los valores que consideren convenientes para hacer el análisis de la selección aleatoria de los precios o de cada una de las variables. Una cosa importante también, vamos a suponer que un precio en particular tenga una cierta tendencia, o una información tenga una cierta tendencia. Esto ya lo expliqué en un determinado momento. Supongamos que la serie histórica de datos no es, tiene una tendencia a la alza, por ejemplo a la alza, de manera que aquí podemos proyectar una regresión lineal, por ejemplo. Vamos a suponer que esta es la serie histórica y que a partir de acá va nuestro proyecto. Y luego aquí hay una envolvente donde tenemos los valores máximos y los valores mínimos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer para cada año del horizonte de evaluación es aplicar, algunos me van a entender y otros no, pero aplicar una función que para cada año del horizonte de evaluación, suponiendo que el horizonte de evaluación viene de aquí hasta aquí, para cada año vaya adoptando este valor como valor constante, y que se le vaya sumando aleatoriamente estas diferencias que existen entre la regresión lineal y el desvío que existe en definitiva entre el valor medio y el valor de precio de cada año. Es decir, en la bolsita no pondríamos los precios totales, sino el desvío que existe con respecto a la regresión lineal. Estos serían los valores que pondríamos en la bolsita para escoger aleatoriamente. Y lo que sí podríamos poner en el flujo de fondos es una función que para cada año, para el primer año adopte este valor, más un delta, más o menos, dependiendo si este valor es positivo o negativo, que sea escogido aleatoriamente de la bolsita. Luego para el segundo año que tome este valor, más o menos el valor que se pueda escoger aleatoriamente de esta función. De esta manera podemos proyectar una tendencia que no necesariamente sea horizontal. Esto simplemente como aclaración. Finalmente, para concluir con este tema, lo que les vamos a pedir es que resuelvan el ejercicio 2 de la guía de trabajos prácticos justamente del tema análisis de riesgo del proyecto. Y para eso van a tener que hacer el análisis de riesgo del ejercicio 1, donde se les está pidiendo lo siguiente. Hay un 10% de probabilidad para el precio de venta de obtener 13 pesos por unidad.
20% de probabilidad de que el precio valga 14 pesos, 40% de probabilidad de que valga 15 pesos, 20 pesos de probabilidad de que valga 16, 10% de probabilidad de que valga 17. También con respecto al volumen de venta, con esta distribución de probabilidades, con respecto al costo de los insumos, con esta distribución de probabilidades, y con respecto a los costos de mano de obra, con esta distribución de probabilidades. Que utilicen la planilla unidad 5 XLS y que realicen con esta planilla justamente los gráficos de probabilidad y probabilidad acumulada para la tasa interna de retorno, para el valor actual neto, que establezcan la tasa libre de riesgo, que sería para este gráfico, para este caso, el valor mínimo del escenario, de los 100 escenarios que se han obtenido, o en definitiva sería, sí, en definitiva es este valor, la tasa libre de riesgo, entre comillas, la máxima rentabilidad que puede obtenerse, como dice aquí, y la probabilidad de que existe de que el proyecto resulte conveniente para la empresa. Recuerden aquí que estábamos trabajando con... habría que ver cuál era la tasa de descuento que se utilizaba en este ejercicio. Hay que ir a la guía de trabajos prácticos del tema anterior para ver cuál era la tasa de descuento, y teniendo en cuenta el gráfico de probabilidad acumulada, supongamos que la tasa de descuento era del 12%, bueno, todo lo que queda aquí sería la probabilidad de que el proyecto resulte conveniente. Entonces, una vez más, como he realizado en forma detallada la resolución de este ejercicio, lo que les vamos a pedir es que suban este ejercicio. No lo vamos a resolver en un video a este ejercicio número 2. Lo que sí les vamos a pedir es que lo resuelvan ustedes con esta planilla, que lo suban al campus, al foro correspondiente del campus virtual, y que también en una hoja Word o en la misma hoja de Excel pongan las conclusiones que justamente se están pidiendo aquí. O sea, los gráficos se van a obtener directamente de la planilla, van a estar allí, pero la tasa libre de riesgo, la máxima rentabilidad y la probabilidad de que el proyecto resulte conveniente lo van a tener que escribir en algún lugar para que podamos ver si han interpretado correctamente la resolución del ejercicio. Bien, con esto damos por finalizado la unidad 2 de la materia, y como ustedes ya saben, hasta aquí va a entrar el primer parcial, la primera evaluación parcial, y también obviamente en la autoevaluación de la clase que viene va a ser justamente sobre estos temas, y va a ser teórico-práctica como lo venimos haciendo hasta ahora.